Buenas tardes, estimado estudiante. Vamos a iniciar la clase correspondiente a la introducción de los derechos humanos, es una parte del preámbulo antes de desarrollar los contenidos y las competencias de nuestra materia. Entonces, y también por otra parte, es una continuidad un poco tratando de responder al ejercicio anterior que estaba relacionado con la búsqueda de alguna literatura que oriente y que permita la reflexión sobre la importancia de los derechos en la educación, ¿no? En la formación, sobre todo universitaria. Entonces, hoy hemos traído aquí una pequeña lectura, ¿no? que vamos a compartir, ¿no? Esta pequeña exposición, ¿no? Sobre distintos autores que de una u otra manera van relacionando el papel importante que tienen los derechos humanos, no solamente en el campo educativo, sino en lo que ha sido el desarrollo de la civilidad o el desarrollo social humano, ¿no? que ha tenido de la humanidad en su conjunto. En ese sentido, vamos a empezar refiriéndonos primeramente como una base elemental, un concepto general, ¿no? Términos generales. ¿Qué son los derechos humanos? En términos generales, los derechos humanos vienen a ser los derechos inherentes a todos los humanos, todos los seres humanos. Es decir, que deben aplicarse sin distinción de ningún tipo, de ninguna característica y aspectos como, por ejemplo, de religión, ¿no? Sin importar la lengua, la nacionalidad o el origen étnico, o sin importar la diferencia de sexo, ¿no? La diferencia de raza, o la diferencia de ideología o de idea, ¿no? Los derechos humanos deben aplicarse a todos por igual, ese es el ideal. Ahora, desde la perspectiva de la ciencia social, ¿no? De los estudios, hay una definición técnica básica también que se utiliza como los derechos humanos como una condicionante instrumental, como condiciones instrumentales que resultan clave para la realización de la vida humana. Entonces, ahora, esa es la definición básica, o sea, ¿cuál es la clasificación de los derechos humanos inicialmente? ¿No? Desde que lo hacen las Naciones Unidas, los agrupa en dos grandes dimensiones. Uno, son los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, y dos, los derechos económicos, sociales y culturales. Veamos cada uno de ellos a qué se refiere estos tipos de derechos. Cuando hablamos de los derechos civiles y los derechos políticos, se trata de derechos humanos que protegen y garantizan las libertades individuales en condición de igualdad y sin ningún tipo de discriminación. También cuando hablamos de derechos civiles y políticos, ¿no? Destacan la libertad de movimiento o de locomoción, libertad de pensamiento, conciencia y religión, así como la igualdad ante la ley y el acceso a juicio justo y a la presunción de inocencia. En este grupo de derechos también son la prohibición de la tortura, las penas y los tratos crueles, al igual que la esclavitud, el trabajo forzoso y la prisión arbitraria. Los derechos civiles y políticos también se refieren a la participación en asuntos públicos y elecciones políticas. Se consideran también estos dos aspectos un derecho de este grupo. Ahora, con relación al otro grupo, sobre los derechos económicos y sociales, se lo consideran derechos humanos fundamentales o tradicionales que nacieron para garantizar una vida digna a todas las personas. Estamos hablando para dar respuesta a las necesidades y los problemas humanos sociales. En este caso, entre ellos, está el trabajar en libertad y condiciones justas, a la protección social y el acceso a la educación gratuita. Por lo menos indica en la Declaración de los Derechos Universales en los niveles
de la instrucción básica o primaria. Dentro de estos derechos también destaca el derecho a la vivienda digna y a la alimentación. Ahora, ¿qué importancia tienen los derechos humanos? Porque esa era la idea un poco del ejercicio desde una perspectiva de la educación, ¿no? ¿Por qué nos debe interesar, por ejemplo, como estudioso en el campo del derecho, en este caso, que es nuestra formación de nuestra especialidad, ¿no? Entonces hay que entender cuáles son las razones específicas que hacen que los derechos humanos, por ejemplo, sean clave para la sociedad. En ese entendido, hay 5 aspectos que hay que tomar en cuenta de la importancia de los derechos humanos, ¿no? Aparte del ejercicio que hemos hecho, de la importancia de formarnos, de formar que no solamente son conocimientos, ¿no? En términos de conceptos o en términos de valores, sino también que en el caso de la vida profesional son instrumentales, como dicen las ciencias sociales o las ciencias jurídicas, ¿no? En el caso para el especialista abogado que se forma, tiene que ir a defenderlo, ¿no? O tiene que ir a administrarlo. Entonces, piense, al margen de esa importancia formativa, los derechos humanos es un legado histórico, ¿no? Son un legado histórico para la humanidad, ¿no? Son las bases históricas que fomentan un mundo mejor en el futuro. Por ejemplo. Han sido clave de su declaración, ¿no? Preservar, por ejemplo, la paz social, ¿no? O buscar reducir las brechas, ¿no? Entre los privilegiados y los vulnerables, por ejemplo. Por ejemplo, para muchos especialistas y analistas, no es casual, dice que desde la Declaración de los Derechos Humanos, de la Declaración Universal en 1948, no ha habido un conflicto bélico global o a nivel mundial. Entonces, hay que ver la dimensión que significa no solamente su declaración, sino el compromiso que han asumido los estados, los actores. Son un legado histórico, ¿no? Porque sientan precedentes y generan compromiso entre los estados, entre los gobernantes y entre las propias ciudadanías, promoviendo el respeto, la tolerancia y el bienestar general. Es por ello que seguir desarrollando iniciativas de derechos humanos y defenderlos en distintos ámbitos, como es el caso de a los cuales ustedes deben formarse, ¿no? Resulta clave para lograr que su legado histórico se mantenga. Y no solamente por una tradición en términos de derechos, sino en términos de preservación, ¿no? De la calidad de vida, de continuar preservando en la búsqueda de una mejor opción para los más vulnerables, ¿no? Naturalmente, etcétera, o para la armonía social, la convivencia social, etcétera, ¿no? Son un legado histórico porque así, a partir de ellos, ¿no? Disfrutaremos de una sociedad mundial pacífica y estable, ¿no? Tal como se demuestra respecto a algún acontecimiento, de que no ocurriera ningún acontecimiento bélico a nivel global. Que en el futuro veamos menos personas en situación de vulnerabilidad. Segundo, la segunda importancia de los derechos humanos, porque establecen estándares de bienestar, ¿no? De alguna manera los derechos humanos son reflejos de los estándares mínimos que requieren para que las personas vivan con dignidad y tengan la posibilidad de desarrollarse satisfactoriamente. Un ejemplo de ello, en la década del 90, ¿no? Por ejemplo, son los objetivos del desarrollo sostenible. Eso es un ejemplo de estándares que buscan parámetros de calidad de vida, ¿no? Por ejemplo, el fin en este caso el objetivo del desarrollo sostenible, el primer objetivo era el fin de la pobreza, la lucha contra la pobreza para acabar la pobreza, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son como 17 objetivos, por ejemplo, ¿no? Y eso de una u otra forma marcaba un parámetro para todos los estados miembros del sistema internacional.
Si tomamos como referencia, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos estándares no son más que aspectos básicos como la educación, ¿no? La libertad, el trabajo remunerado, la integridad física, la igualdad ante la justicia, así como la libre expresión y autodefinición. Cuando hablamos de estándares de bienestar también quiere decir que garantizar los derechos humanos es también garantizar que los ciudadanos contemos con los recursos y elementos indispensables para la vida cotidiana, lo básico, el desarrollo personal, el desarrollo académico, el desarrollo laboral y el desarrollo intelectual. Tener esa posibilidad, ¿no? Y en este caso que los estados nos garanticen, ¿no? Ante estos principios fundamentales. Cuando hablamos de bienestar, también de estándares de bienestar a partir de los derechos humanos, implica fomentar el bienestar y el desarrollo de la sociedad, que permite que seamos personas capaces de promover cambios, por ejemplo, de generar innovación que demanda el mundo. A su vez, fomentar el bienestar y el desarrollo en sociedad permite que seamos personas capaces de promover los cambios y las innovaciones. En conclusión, los derechos humanos generan un círculo virtuoso que beneficia al individuo para que luego éste pueda aportar a la colectividad. Sí. Fíjense, si un ser humano desarrolla una calidad de vida, eso repercute en su entorno, ¿no? Entonces, lo que busca es que los derechos humanos puedan garantizarle estos estándares de vida, ¿no? O de calidad de vida para que el común también pueda ser beneficiado. Ahora, una tercera importancia que hay que tomar en cuenta en el desarrollo de los derechos humanos es que los mismos posibilitan la vida en comunidad. Sería realmente imposible vivir en comunidades, los estados y millones de personas si no tuvieran comprometidas al menos en un grado esencial de los derechos humanos. Fíjense, es imposible. Por tanto, fíjense la importancia que tiene el hacer este compromiso sobre la base de estos principios. Los derechos humanos son también condiciones de convivencia, por ejemplo. Al cumplirse, permiten que las sociedades cuenten con estándares básicos de estabilidad y respeto mutuo, ¿no? Sobre todo en la convivencia. Gracias a ello, millones de personas han comprendido que no se debe discriminar, por ejemplo, por raza, religión, género y otros aspectos, lo que reduce tensiones y fricciones hasta conflictos bélicos, ¿no? y que en muchos casos ha generado atrocidades, ¿no? A la humanidad. Además, los derechos humanos promueven la vida, la integridad física y en consecuencia la disminución y eliminación de la violencia, otro factor que dificulta la convivencia y la estabilidad social humana. Un cuarto aspecto a considerar en la importancia del derecho es la promoción de la democracia como un sistema de gobierno, un sistema político de los estados. Básicamente se refiere al derecho de la participación política. Desde hace siglos, por ejemplo, la humanidad valora la democracia como la mejor forma de convivencia social política, pues a través de ello todos somos libres de pensar, por ejemplo, y expresarnos de manera genuina siempre y cuando no irrespetemos o no vulneremos los derechos de otros. Además, esta forma de organización política o de sistema político-social permite que exista igualdad ante la ley, la libertad de poderes y en general un punto de equilibrio en la sociedad que permite el desarrollo satisfactorio de todos de acuerdo a las competencias y habilidades y esfuerzos. Precisamente los parámetros que definen los derechos humanos coinciden con los del sistema democrático e incluso la promueven de manera directa los derechos humanos. Algunos puntos como el de las garantías políticas, por ejemplo, y el acceso universal a los procesos electorales. Por ejemplo, garantizan el derecho a la oposición, a no ser perseguido por el tema político, simplemente por estar en oposición al sistema que gobierna, ¿no? Por ejemplo, garantiza las declaraciones políticas públicas, ¿no? Garantiza la organización política, la libre organización política. Entonces, fíjense, esto es lo que permiten esos tipos de expresiones, ¿no?
Y otra característica importante, la quinta característica importante que tienen los derechos humanos, es que protegen a los más vulnerables. Los derechos humanos intentan lograr que no se amplíen cada vez más la brecha entre los sectores poblacionados más privilegiados y los más vulnerables, ¿no? Si va cerrando esa brecha, eso es lo que permite los derechos humanos. Por ello establecen parámetros básicos que definen una vida digna y que posibilita el desarrollo social, personal e intelectual, como la responsabilidad de los estados de ofrecer alternativas de educación gratuita, por ejemplo, al menos en los niveles de instrucciones elementales, en el caso de la primaria. Ahora, ¿cómo convertirse en un especialista en derechos humanos? Ya hemos hablado de la importancia. Ustedes han revisado literatura en función del papel que debemos desarrollar como especialistas, ¿no? Y no solamente, vuelvo a repetir, en términos de manejar los conocimientos en términos conceptuales, sino en términos de procedimiento, porque ese es el rol que debemos jugar como profesionales. Y aquí un pequeño ejercicio que vamos reflexionando. Antes, yo le decía, este es un tema introductorio, para que vamos de a poco, ese ejercicio, aunque sea mental, pero vamos reflexionando. En esta segunda actividad académica, aquí hay una cuestionando, ¿cómo podemos convertirnos en un especialista en derechos humanos? En función a esa pregunta, el ejercicio sería, describe las características de las personas interesadas en los derechos humanos. Hagan una lista, hagan un perfil, ¿no?, de las características de las personas interesadas en los derechos humanos. A ver, veamos, ¿quiénes son esas personas? Nosotros no solamente por nuestro sentido común, sino que vemos, ¿no? Hemos tenido experiencia de aquellas personas, organizaciones, instituciones, que no solamente promueven, que no solamente les interesa, sino que defienden, ¿no?, los derechos humanos. Entonces veamos qué características cumplen esas personas. Son personas que buscan la protección, por ejemplo, de los más vulnerables, ¿no? Buscan cómo generar o cubrir las necesidades básicas de ciertos sectores de la población vulnerable. Y por el otro lado, de acuerdo a tu criterio, al criterio de cada uno de ustedes, con la reflexión que hemos venido haciendo ya con estas dos exposiciones y con la lectura que ustedes han realizado, describan el perfil profesional, descríbanse ustedes un perfil profesional como especialista en los derechos humanos. No se olviden la doble dimensión, ¿no? La dimensión del conocimiento. Uno es conocer, pero el otro también es conocer sabiendo, aplicando, ¿no?, hacer las habilidades, la destreza que podemos desarrollar como un especialista en los derechos humanos, y también las actitudes y los valores que podamos también, que se requieren para poder ser un especialista. En función a eso, la presentación de la segunda actividad, compañero, se va a recepcionar por Classroom. No se olviden de transformarlo en PDF o en imágenes. Y la presentación de trabajo es hasta el martes 28 de julio, o sea, la próxima clase para la revisión del profesor. No olviden estos detalles que hay que anotar, que están aquí indicados, ¿no? Hay que siempre, como un trabajo manuscrito, tienen que colocar el número de la actividad, el título de la actividad, su nombre, su registro y fecha cuando están entregando. Eso es todo, estimados compañeros. Si hay alguna consulta y el debate, vamos a dejarlo para poder desarrollar vía el grupo de WhatsApp y poder compartir e intercambiar ciertas ideas. Le agradezco su atención.